Alemania está en alerta ante la próxima marcha del Grupo Europeos Patrióticos contra la Islamización de Occidente, Pegida, por sus siglas en alemán, prevista para este 5 de enero en Dresde. Algunos blogueros ya comparan las manifestaciones de Pegida con el Maidán de Kiev. El grupo Pegida no tiene una estructura organizacional estricta y los activistas reclutan a sus seguidores a través de las redes sociales, informa Deutsche Welle. Por primera vez la organización anti-islámica marchó por las calles de Dresde en octubre de 2014 y entonces no llamó atención de las autoridades. Sin embargo, la última manifestación ha reunido a más de 17.000 personas, lo que ha provocado una fuerte reacción en círculos políticos. En este sentido, en su mensaje de fin de año, la canciller Angela Merkel, al recordar los mayores problemas globales de 2014 guerra en Ucrania, el brote de ébola y el Estado Islámico, citó también las actividades del Pegida. Merkel criticó duramente las consignas racistas de este y otros movimientos xenófobos y pidió a los alemanes no dejar que los organizadores de las manifestaciones islamófobas les manipulen. Los politólogos alemanes aseguran que el núcleo del grupo Pegida lo constituyen radicales de derechas, neonazis y otros extremistas que están utilizando el resentimiento de los alemanes hacia los inmigrantes musulmanes. Y lo hacen de una manera muy eficaz, ya que ha logrado reclutar a numerosos simpatizantes en una ciudad en la que solo hay una mezquita y en la que la población de musulmanes apenas alcanza el 0,1% del total. Al mismo tiempo, varios blogueros alemanes recuerdan que la fuerza principal de las protestas de Maidán en Kiev también fueron los radicales neonazis. Ello anticipa, según estos autores, una revolución que puede empezar por el Maidán de Dresde,